A 6 días de que terminara el plazo que le había dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de Oaxaca armonizó la ley estatal con la Ley Educativa Federal. Con eso se institucionaliza el servicio profesional de carrera y la evaluación docente como único mecanismo para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio educativo. Así, diputados del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde, de Nueva Alianza, el Partido Popular y un diputado independiente votaron la medianoche del sábado para evitar la oposición de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, férrea opositora a la reforma educativa. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Sus dirigentes amenazaron con cobrar caro la armonización de la ley local con la ley federal y advirtieron que el 15 de abril realizarán una movilización en varias entidades del país. Por otro lado, a la evaluación docente realizada en Guerrero este fin de semana, solo se presentaron 1,090 maestros. Esto significa que menos de la mitad aplicó, por lo que más de 1,300 que no realizaron la evaluación serán despedidos. En total, contabilizando los maestros que sí se presentaron en noviembre y diciembre y este fin de semana, suman en total 4,123 docentes evaluados en la entidad. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Dos eventos fundamentales, uno en Oaxaca y el otro en Guerrero. Por un lado, por supuesto, la modificación de la ley estatal educativa en Oaxaca, que la homologa a la ley federal, algo realizado el sábado de manera tal que, pues, en forma bastante rápida, dicen algunos madruguete, cambiara totalmente, pues, los mecanismos a partir de los cuales se conoce o se maneja lo que sería el nuevo diseño educativo allá en Oaxaca. Por otro lado, el sábado y domingo se lleva a cabo en Guerrero la evaluación, Jorge, evaluación educativa de aquellos pues que no habían podido en diciembre evaluarse y creo que en el caso de Guerrero estaríamos hablando fundamentalmente, pues sí, de la conclusión de un proceso muy importante de controlar lo que fue la forma de evitar la evaluación, como lo hizo la coordinadora en la ocasión anterior. Hoy les fue prácticamente imposible actuar frente a este proceso. Y pues tienes en total 75-76% de maestros evaluados, otro 24% que no lo es, y que te habla pues de maestros o que todavía tienen el control o están controlados por coordinadora, o simplemente muchos de ellos que tienen plazas pero que nunca funcionaron como tales, ¿no? Sí, no está hoy nuestro compañero Pablo, No. Por un problema ahí personal médico, pero ya estará con nosotros la próxima semana. Y como decías, creo que son dos temas concatenados pero diferentes. Por una parte, el tema de Oaxaca, el tema de la ley, y lo de Guerrero. Vamos a comenzar ahí, como tú dices, con lo de Guerrero. Van a quedar fuera de la nómina de Guerrero 1,300 personas. Y digo 1,300 personas porque no sabemos si son maestros. Tenía oportunidad de platicar con autoridades de la SEP. Bueno, ellos tampoco saben si son maestros. Saben que tienen son plazas. Personas que tenían una plaza y que no se presentaron a este examen de evaluación. La perderán, los 1,300 perderán. Pero lo importante es lo que tú decías. Me parece que concluyó ese proceso en Guerrero. Hubo sí algunos actos vandálicos ahí en Chilpancingo el día de la evaluación, el viernes, pero no pasó de eso. Y se cerró, me parece, en Guerrero ya todo un ciclo. Viene ahora, la falta cerrarlo en Michoacán, en Oaxaca y en Chiapas. Son los 3 estados que tienen que concluir su proceso de evaluación. Y en ese sentido, el que se haya sacado la ley estatal en Oaxaca, homologándola con la ley federal, es también, me parece, algo importante que va a servir para terminar de cuadrar las cosas en el estado que era el más complejo para sacar la reforma educativa. Lo hacen, ¿no? En Oaxaca lo hacen durante, pues, en 20 minutos rápido un sábado, como lo tenían que hacer frente a la posibilidad, por supuesto, de que la propia coordinadora en Oaxaca pudiese o tomar el Congreso o pudiese de alguna manera movilizar fuerzas para evitar la propia aprobación, pero con un consenso enorme en donde la propia izquierda, que por supuesto ahí está el gobernador PRD votando a favor. O sea, hay un consenso en donde estamos hablando ya de un Estado que está dispuesto a entrarle a todo este proceso, no solamente
solamente de saber quiénes son maestros, quiénes son aviadores o quiénes son comisionados, sino también a toda una reforma educativa que va a implicar, en el caso de Oaxaca, romper con un montón de pues, privilegios para un grupo de poder que de alguna forma se había apropiado del control educativo en ese estado. Sí, se había apropiado de la educación y del presupuesto incluido, ¿no? Eso Pero que eso es importante. Y bueno, el único partido que no participó en la votación y que explícitamente ha dicho que apoya la sección 22 para echar atrás la reforma, etcétera, etcétera, es Morena. Todos los demás partidos, incluyendo los locales en Oaxaca, le dieron apoyo a esta nueva ley, que como tú dices, se hizo muy rápido. Me parece que la forma en que se sacó adelante demuestra una buena operación también del gobierno estatal, porque no se filtró la información, llegaron todos los legisladores, cuando quiso convocar la sección 22 a bloquear el Congreso, pensaron que iban a llegar miles, ellos dijeron que iban a llegar miles, llegaron 50 personas, llegaron 50 personas de la coordinadora, y me parece que es un paso adelante, como es un paso adelante lo de Guerrero, y bueno, faltará, decíamos, Michoacán, también la evaluación en Oaxaca, y Chiapas para terminar de cerrar todo este ciclo y comenzar a encauzar el proceso de reforma de otra manera. Me decía un analista de temas educativos que no era verdad, o alguien más ligado a la coordinadora, que no era verdad que estaban corriendo a la gente que no se había presentado a la evaluación, que todavía seguían cobrando salarios, que era toda una faramalla. En realidad sí es verdad, sí los han dado de baja, lo que pasa es que eso tiene un proceso, no es que tú los das de baja e inmediatamente la gente queda en la calle, tiene un proceso, pero todos los que han sido dados de baja por no presentar la evaluación en los demás estados que ya cerraron ese mecanismo, todos han sido dados de baja, todos están siendo dados de baja desde esta última quincena de abril. Los de Guerrero también se han dado de baja y vamos a ver al final cómo queda el sistema educativo, las plazas que quedan y lo que significa eso en calidad y en presupuesto. Y creo que en calidad ahí viene una parte fundamental. Me decía también alguno de los funcionarios del Instituto de Evaluación Educativa en Oaxaca fundamentalmente, que el problema ahora radica en cómo entrarle a lo que serían los procesos de capacitación, que los resultados que ya habían tenido, hay que recordar que finalmente una buena parte de este magisterio fue prácticamente abandonado durante mucho tiempo, bajo los mecanismos de presión política, de obligarlos a marchas y alejarlos prácticamente de lo que era pues, lo poco que teníamos, o lo mucho en algunos estados, de preparación y de posibilidad de insertarse en un modelo educativo que pues, funcionaba mal, pero ya vimos algunos resultados de las evaluaciones en donde tienes al menos un grupo de maestros que tienen capacidad y que tienen posibilidad de avanzar. En el caso de estos estados, Guerrero, Oaxaca, el hecho de haber quedado aislados durante muchísimo tiempo los sacó prácticamente de lo que era este proceso de enseñanza-aprendizaje y ahora hay que incorporarlos, hay que encontrar mecanismos a partir de los cuales esta gente tiene que, por un lado, por supuesto, entrar en la especificidad del tipo de alumno que tienen. Es cierto que un alumno de Oaxaca con todo lo que implica tanto la pertenencia a determinado grupo étnico, pero también a su condición social, necesita de una forma de enseñarle, de incorporarlo a un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que tenga los conocimientos básicos. No se puede jugar a la idea de que porque viven en Oaxaca no tienen que saber esto o lo otro, o esto está fuera. O se utiliza la educación como un instrumento de ascenso social y se les incorpora a este proceso, o seguimos haciéndole al cuento con la educación. Pero eso no es una excepcionalidad de Oaxaca o de Chiapas, donde sí quizás lo que es diferente es el porcentaje de personas que están en niveles de pobreza por la población indígena, pero lo mismo ocurre en zonas del Estado de México, ocurre en muchas otras zonas del país. Por supuesto, la educación y los mecanismos no pueden ser absolutamente homogéneos, hay diferencias hasta de demanda del mercado laboral, ¿no? Entonces, hay diferencias en una cosa es Aguascalientes y otra cosa es Yucatán. Pero me parece que en ese sentido el avance que va a ser estas medidas, junto con otro tema que es muy importante, se va a notar en la calidad de la educación.
cuando se decide, cualquier persona que tenga su título de licenciatura o maestría y rinda los exámenes de capacitación, de evaluación necesarios, podrá ser maestro y podrá ocupar alguna de esas plazas. Lo que vamos a tener es una mejor calidad de los maestros. ¿Por qué? Porque hasta ahora es ridículo, no sé, el premio Nobel Mario Molina, si quería dar clases en alguna escuela primaria, no podía porque no tenía el título de una normal, ¿no? Entonces me parece que ese va a ser un punto que sobre todo en lugares como Oaxaca o Chiapas va a ser muy, pero muy importante que se dé ese paso. Desarticular una buena parte o la totalidad de un aparato corporativo, que eso es un poco lo que finalmente sostuvo durante mucho tiempo. Hoy cuando ya hablamos de modelos sindicales, prácticamente como modelos de control político, lo que tiene son básicamente lo que son pues, estos sindicatos al servicio del Estado. Algunos de ellos prácticamente son los que funcionan. Y en el caso de la educación, pues los tuviste a veces estorbando todo el proceso, y ahora en este intento por parte de la coordinadora de defender este tipo de privilegios. Aquí creo que la reacción de la coordinadora ha venido disminuyendo en la medida en que se le ha venido acabando el presupuesto. Le cortaste finalmente, decidiste cortarle las fuentes de financiamiento y hoy se quedan como un grupo marginal que tiene todavía una capacidad de respuesta, pero que termina ya ligándose y con problemas todavía muy, muy difíciles de manejar a un grupo como Morena que estaría, pues sí, dispuesto a apostar lo que le queda o lo que tiene a este tipo, digamos, de movimientos y que probablemente se mantengan como grupos marginales, pero ya no van a tener ni la fuerza económica ni la posibilidad de levantar la bandera. Yo creo que ese es el punto fundamental. ¿Por qué? Porque nadie está, por lo menos yo no estoy en contra de que haya sindicatos que defendan los intereses de los trabajadores en la educación o en cualquier otro ámbito. Lo que no puede es ese sindicato o cualquier otro grupo de poder secuestrar un ámbito productivo o social del país. Y en este caso, en Oaxaca particularmente, eso había sido secuestrado, como había sido secuestrado en parte de Guerrero. Hay que destacar un tema en Guerrero, por cierto. La coordinadora que hace tanto ruido en Guerrero y toma las autopistas y ha hecho desmán y medio, representa solamente al 7% de los maestros de Guerrero. No es el caso, por ejemplo, de Oaxaca, donde buena parte de los maestros estaban representados por la sección 22. En Guerrero, los maestros de la coordinadora son el 7%. La gran mayoría de los maestros de Guerrero no son de la coordinadora. Y eso también se refleja en el resto del país. Y yo creo que el sindicato nacional en esto ha jugado un buen papel, me parece. Ha contribuido con sus diferencias, sus miedos, con sus problemas, pero bueno, ha participado. Y si participa correctamente, va a tener las utilidades políticas, económicas y sociales que debería tener cualquiera que participe en un proceso de este tipo. En todo caso, lo que queda claro es que en el momento en que se decidió quitarle el sustento económico a un grupo corporativo que generaba, que chantajeaba, que tenía la capacidad de movilización, se tomó la decisión de quitarle el sustento económico, paulatinamente el modelo se fue acabando, Jorge. Y esa es un poco la lección para muchas otras áreas que hoy las tenemos como elementos de crecimiento y de protesta social, que en el momento en que en ese modelo perverso de darle dinero, de soltarle dinero a elementos que no tienen capacidad de vivir por sí mismos, pero que viven de ese erario público al cual también te tienen por chantajear, ¿no? Sí. Y creo que ese es el problema. Hay que seguir, le decía Dashiell Hammett, la pista al dinero, pista al para dinero, saber cómo para están muchas las cosas. Claro. Para muchas cosas. Se nos termina el tiempo. Gracias, Gracias. Jorge. Gracias a usted por estar aquí con nosotros en México Confidencial.